sistema de suelos potencialmente licuables. Debemos conocer que cuando vamos a hacer una construcción de una carretera, vamos a tener una serie de problemas que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Los suelos expansivos, los suelos colapsables. Ahora se trata de los suelos potencialmente licuables, que es la licuación en realidad, ¿no? El fenómeno de la licuación de suelos básicamente es una pérdida de resistencia al corte. De los suelos, ¿verdad? Como un fenómeno cosísmico. ¿Qué significa cosísmico? Que se presenta conjuntamente con el sismo, cosísmico. ¿Está bien? Entonces, es un fenómeno cosísmico si nosotros aplicamos la ecuación de Coulomb, nosotros decimos que la resistencia al corte, ¿verdad? Es igual a la cohesión C, ¿verdad? Más un sigma, que es el esfuerzo vertical, ¿verdad? En este caso, efectivo, por la tangente de phi. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Esa es la ecuación de Coulomb. ¿Estamos? ¿Qué dice señorita Mosquera? ¿Sí se acuerda de eso? No, no más o menos. Hasta acá le oí, aunque no abre el micrófono. Ya, resistencia al corte es igual a cohesión más el esfuerzo efectivo vertical por la tangente de phi. ¿Qué significaría eso? Que si el suelo tiene C igual 0, ¿cómo se llaman esos suelos que tienen C igual 0? Suelos netamente friccionantes, ¿sí o no? Friccionantes. Suelos friccionantes. Cohesión vale 0. ¿Ya? Es decir, que la pérdida de resistencia en suelos cohesivos no se va a dar por efecto cosísmico. Se va a dar en los suelos netamente friccionantes. ¿Está bien? ¿De dónde se deriva el esfuerzo efectivo? Decíamos que el esfuerzo efectivo, ¿verdad?, es igual al esfuerzo vertical menos, ¿qué cosa? A ver, ¿quién se acuerda de eso? Presión de poro. Menos la presión de poro. Ya está. ¿Está bien? Eso en condición estática, ¿sí o no? En condición sísmica, nosotros vamos a considerar una especie de celeridad de la onda, ¿no? Vamos a considerar una celeridad de la onda y vamos a decir que esa onda tiene una velocidad, ¿verdad? ¿Con qué velocidad se propaga la onda? La primera es la BP, una velocidad de ondas compresivas, ¿sí o no? Si nosotros tenemos agua en este medio, si nosotros tenemos agua, la primera reacción que tiene esa compresión va a ser sobre la presión de poro. Entonces vamos a suponer acá que esta onda BP pretende trasladar esta línea imaginaria a la posición en azul.
Eso significaría que va a haber una presión, ¿verdad? En esta línea para llevarla a este punto, ¿sí o no? Y por lo tanto, el que reacciona en este exceso de presión es un exceso de presión de poros, ¿sí? Hay un esfuerzo diferente al geostático, ¿sí? Hay un esfuerzo durante el sismo, hay una onda BP que va a estar empujando al perfil de suelo y le va a generar una presión, pero esa presión la va a responder el suelo con un incremento en la presión de poro. Por lo tanto, esta tendríamos que ponerle menos el incremento de presión de poros durante el evento sísmico. ¿Está bien? ¿Sí estamos? Toda esta expresión puede llegar a una, en su condición más crítica, puede llegar a tender a 0. Y si tiende a 0, entonces S, ¿para cuánto tiende? S también tiende a 0. ¿Sí o no? Revisen la ecuación. Si sigma tiende a 0, ya la ecuación es 0, ya. Ya son suelos netamente friccionantes. Pero si en el suelo friccionante el esfuerzo efectivo por efecto del incremento de presión de poros durante el sismo tiende a 0, entonces ya la resistencia tiende a 0. Y eso es lo que se llama la licuación de suelo. ¿Por qué? Porque la resistencia al corte de un fluido, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la resistencia al corte en un fluido? Nada. Pregunta de examen, ya la voy a anotar aquí. Explique la resistencia al corte de un fluido. ¿Cuánto vale la resistencia al corte de un fluido? 0, no hay. Claro, es 0. Y bueno, cuando definimos un fluido decíamos que ocupa la forma del recipiente que los contiene porque no es capaz de tener ninguna resistencia al corte, ¿no? Y entonces tiene que adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Y por eso es que decimos, Entonces el suelo tiene que estar bien saturado para que no haya resistencia al corte. tiene que estar saturado, ¿sí? Bien saturado no hay, simplemente es saturado. Cuando la Listo. presión del agua llena todos los espacios intergranulares, la condición es saturado. No hay sobresaturado, bien saturado, mal saturado. Hay saturado y parcialmente saturado. Citamos. Miren, en algunos fenómenos de este ecosísmico mismo, ¿no? De este evento ecosísmico, esto puede ser hasta menor que 0. ¿Qué pasa si es menor que 0? A ver, imagínese, José Luis, ¿qué pasa si es menor que 0? Que estoy en un suelo netamente orgánico. No, ¿qué tiene que ver el orgánico? Estamos hablando de Porque digo es menor a 0, tiene que ser saturado. O solo saturado ya. orgánico, o las turbas no son bien orgánicos. Por eso. No, nada. Claro que son orgánicas, pero no es eso el que estamos analizando aquí. En ninguna parte de la historia están las turbas aquí. ¿Qué significa el esfuerzo efectivo vertical? Es la presión de contacto entre las partículas del suelo, ¿sí o no? Si yo tengo un esfuerzo efectivo vertical, ¿verdad? Mayor que 0, ¿qué pasaría? Está habiendo un peso gravitacional, ¿sí o no? Pero si el esfuerzo efectivo
es menor que 0, ¿qué estaría pasando? En esta ecuación que estamos analizando, jóvenes, ¿qué pasaría? Que la presión del agua es superior que el esfuerzo vertical. Acuérdense que el esfuerzo vertical total es gamma del suelo, ¿verdad? Por altura de suelo, gamma por z. ¿Ya? Resulta que la presión de poros es más alta que la fuerza gravitacional. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese suelo? Va a salir de la superficie. ¿Sí? Va a salir, esas partículas de suelo van a salir de la superficie, porque la presión de poros es mayor y la saca a la superficie. Acá tenemos presión atmosférica, ¿sí o no? Y lo que se forma es una acumulación del material que es desprendido del interior de la masa del suelo, ¿verdad? Y se van formando lo que llamamos un volcán de arena, o lo que se dice en inglés, ¿no? Se llama un sand boil, es decir, arena hervida. La arena sale, ebulle sobre la superficie del terreno. ¿Sí? Son fenómenos cosísmicos, ¿sí? Lo mismo pasa si nosotros consideramos que esta lámina que se tiende a mover hacia la derecha en cuanto no se mueve, en cuanto tenga un material que lo sostiene, pues no, el suelo mismo, con una presión K, ¿verdad? Que lo pueda sostener. Pasivo porque evita que se mueva el suelo. Pero ¿qué pasa si en ese contexto nosotros llegamos a un sitio donde simplemente se acabó el terreno, hay un valle, un cauce, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta presión? En esta última parte no va a haber algo que la contenga, ¿sí? Y al perder confinamiento se produce un movimiento en bloque que se llama el lateral spread. Es decir, que en el lateral spread, el sand boil y el liquefaction, la liquefacción, son los tres principales fenómenos cosísmicos. ¿Se entiende? Mosquera, pregunta del examen. ¿Cuáles son los principales fenómenos cosísmicos? ¿Sí? Lateral spread, licuación y no anoté el otro. Es que sacó la parte. Sand boil. Sand boil. Los volcanes de arena, como quiera llamarlo. El sand boil, el lateral spread, ¿no? Algunos le llaman a ¿cómo es? Spread es lateral, es desparramarse, ¿no? Desparrame lateral, pero no es desparrame lateral, es otro nombre que le dan, ¿no? O falla por desplazamiento. Desplazamiento, lateral spread, sand boil y liquefaction. Son los tres principales fenómenos cosísmicos. La licuación es la pérdida de resistencia al corte de un suelo como parte de los fenómenos cosísmicos. Y se pierde la resistencia por el incremento de la presión de poros, ¿verdad? Durante el sismo. Esa presión de poros puede llevar que el esfuerzo efectivo sea 0 o hasta negativo, y ahí es donde se presenta este fenómeno del sand boil. ¿Está bien? Tenía una pregunta. ¿Sí? Pero ¿no se supone que uno hace los estudios de suelo justamente
para evitar ese tipo de fenómenos. No comprendo cómo puede llegar a pasar algo así. A ver, usted O sea, estudia. me refiero a cuando hacen los edificios, ¿no? Ajá. He visto videos y pasa el fenómeno de licuación y desaparecen todos los edificios. ¿Cómo no supieron en ese momento que iba a pasar ese tipo de cosas? Si se supone que para hacer un edificio haces un estudio de suelo primero. Claro, pero si están como el señor Yukilema, que está con la cámara apagada, no escucha las clases, ¿no? Y entonces, mañana que le toque diseñar un edificio, ni siquiera sabe que tiene que hacer este tipo de estudios, ¿sí? Ustedes como ingeniero vial van a construir un puente y ni siquiera saben que hay que estudiar el fenómeno de la licuación, ¿verdad? A esa clase no fue, porque como se quedan conversando, se quedan en otras actividades mucho más importantes que ir a la clase, pues entonces seguramente no le prestan atención a eso. Y después vamos a tener esos problemas. Yo ya les he dicho muchas veces, ¿verdad?, que ustedes como ingenieros viales van a trabajar sobre un recurso que es netamente público. Casi nadie en la empresa privada va a invertir en una vía, ¿sí? Y si la invierte es porque ya ha tenido un beneficio del dinero público para construir la vía. Pero así, de sus propios recursos, no va a hacer eso. Entonces ustedes, cuando van a invertir dinero público, deben hacerlo de la manera más eficientemente posible, más eficiente, más transparente, más honesta posible, ¿no? No es posible que nosotros dilapidemos, malgastemos el dinero de todos nosotros, el dinero del que se toma una Coca-Cola hasta que el que trabaja, que le cobran un impuesto, ¿sí o no? Todos los que trabajamos nos cobran impuestos, que con eso se construyen las carreteras. Entonces, dentro de los estudios de suelo hay que hacer este tipo de estudios y por eso estamos haciendo esta clase, ¿ya? Yo no hay dilema, ni bola, porque no está en clase, ingeniero. así de sencillo. Ahorita le avisaron, ¿quién le avisó? Sí, estoy en clase, ingeniero. Verán, entonces, está claro que puede haber una pérdida de resistencia al corte durante el sismo, como parte de los fenómenos cosísmicos. Como dice Mosquera, tenemos que estudiar esto, ¿verdad?, para que no suceda. ¿Está bien? Tenemos que estudiar esto para que no suceda. Y lo que vamos a estudiar es eso exactamente, ¿no? Vamos a decir que la licuación, ahí está, ya se fue allá. Oye, ingeniero, Dime. una consulta. Con respecto a la pregunta de la compañera, hay fenómenos obviamente ya, digamos, naturales, propios quizás del cambio climático. Se da que, como ella dice, o sea, después del estudio que se hace, se construye el edificio, pasan los años, y después de un cierto tiempo se tragó la tierra a ese edificio. O sea... No, la tierra no se traga nada, la tierra. Bueno, el terreno... no, el edificio falla por un fenómeno que usted no sabe que existe, tal vez. ¿Sí? ¿Por qué no sabe que existe? Porque no se percató de eso y no lo estudió, así de sencillo, ¿no? O sea, el fenómeno igual sigue estando ahí, sino que se le pasó, digamos, se le pasó a los ingenieros en el momento del estudio, ¿sí es? Así es. Okay. La Tierra se está moviendo, las placas tectónicas se están moviendo desde hace 3.800 millones de años. No le puede echar la culpa a ese fenómeno, que está mucho más tiempo de lo que vive el hombre en la Tierra, que eso le causó daño. No.
Gracias, ¿Sí ingeniero. o no? Claro. 3.800, 1.000.000 creo que era. Además, ingeniero, pienso que más bien el edificio no se va a hundir por causa del agua, porque si llegase a ver, digamos así, filtraciones, lo que haría es que llegase a ver es humedad, porque si es la construcción de un edificio, se hizo el estudio de suelo y si fue pilote o lo que se haya puesto, me imagino que tiene que haber llegado una roca madre y ahí se sostiene, o sea, de hundirse no se va a hundir. Que ¿Cuál es haya la agua roca? por otra ¿Cuál es cosa la y roca madre? ¿Cuál es la roca madre? Pues si hay roca madre, hay una roca hija. Y la abuela, Igual ¿dónde, también. dónde asienta el piloto, ingeniero? No. ¿Usted fue al curso de cimentaciones? También se puede, el piloto está ajustar por fuste, no, no siempre en roca. Claro, pues, ingeniero. Ya vamos a hablar de esa cimentación, ¿ya? A ver, hemos visto que el suelo, si es un suelo netamente friccionante, ¿verdad? Es posible que se pueda presentar la licuación, ¿sí o no? Es decir, que los suelos susceptibles a licuar son los suelos netamente friccionantes. Suelos cohesivos no son susceptibles a licuar, ¿sí o no? ¿Vimos la ecuación o no? ¿Está bien? Después vimos que el suelo tenía que estar saturado. ¿Para qué? Para que la presión de la celeridad de la onda la absorba la presión de poro y se la transmita al suelo como exceso de presión de poro. ¿Está bien? Y la tercera condición era que esa presión de poros haga que el esfuerzo vertical tiende a cero. Y para que eso suceda, entonces tenemos que tener un suelo de baja compacidad. ¿Sí? Y decimos compacidad porque estamos diciendo que los suelos susceptibles a licuarse son suelos friccionantes. Porque si dijéramos suelos cohesivos, no dijéramos compacidad, sino consistencia. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que tener claro, jóvenes, es que la licuación se presenta en una proposición condicional que dice P y Q y R, entonces licuación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿De quién me ayuda a interpretar esto? lógica matemática. Que No, bueno, tenemos un suelo susceptible, saturado y con baja compacidad, vamos Las tres. claro. A ver, ¿cuándo es verdad esta proposición? Cuando el suelo es susceptible, cuando el suelo es saturado y cuando el suelo tiene baja plasticidad. Es decir, ¿tiene que ser verdad las dos o las tres? ¿Ah? Las tres. Solamente cuando las tres sean verdad. Las tres, porque es I. Y, exactamente. Con una que no se cumpla, Sí. entonces ya no se presenta la licuación. ¿Está bien? Ya, un segundo. Entonces. Recording in progress. Ok, entonces tiene que, con una que no se cumpla, ¿verdad? Es decir, si el suelo no es susceptible a licuar, pues no se va a presentar la licuación. Solamente en los suelos netamente friccionantes. Correcto, ¿verdad?
Si el suelo es friccionante, pero no está saturado, entonces no se va a presentar la licuación porque no tiene cómo generar el exceso de presión de poros, que es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Y si el suelo es susceptible a licuarse, si el suelo está saturado, pero tiene alta compacidad, es decir, es muy denso, por más que haya el exceso de presión de poros, no lo va a vencer a el esfuerzo vertical total. Entonces tiene que tener una baja compacidad, significa una densidad muy baja, un esfuerzo vertical bajo, el exceso de presión de poros supera ese esfuerzo vertical y lo lleva a cero. Es decir, tienen que darse las tres condiciones. ¿Está bien? Entonces, ustedes en el Drive tienen alguna documentación que la vamos a ir revisando para tener una metodología con la que vamos a evaluar este fenómeno. ¿Sí? Para el momento vamos a revisar del Drive mismo, ¿verdad? Del Drive mismo vamos a revisar en el OneDrive está este documento, ¿verdad? Este documento este documento, ahí está, ¿no? Este documento lo hicimos justamente porque había una gran incertidumbre de cómo manejar este fenómeno. En este caso lo hicimos para una edificación, ¿verdad? Pero es el mismo concepto para cualquier elemento, ¿ya? Hicimos un tratamiento de cimentación para suelos potencialmente licuables y lo que hicimos fue generar un bloque de suelo reforzado utilizando micropilotes con inyecciones de cemento. ¿Para qué? Para que, como habíamos dicho, que está saturado, el espacio intergranular están llenos de agua. Para poder cambiar esa estructura, entonces teníamos que desplazar el agua y en ese espacio poner una inyección de cemento. Y ese fue lo que el profesor Enrique y yo hicimos para hacer un tratamiento de un edificio, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos aquí, no? Que vamos a describir las comprobaciones que hicimos para determinar el comportamiento de un bloque de suelo mejorado por la instalación de micropilotes con inyecciones de lechada de cemento. Y el mejoramiento de las propiedades de los suelos de una cimentación. O sea, ¿qué relación hay, no? Entre el suelo mejorado y el mejoramiento de las propiedades de esos suelos. ¿Ya? La cimentación se ubica en una zona que ha experimentado efectos del fenómeno de licuación de suelos debido a fuertes movimientos sísmicos durante el terremoto del 2016. Justamente se presenta el terremoto 2016 en Manta, ¿no? En la zona 0, en Manta, y se caen varios edificios. Dentro de esos se cayó un edificio de un colegio, ¿ya? Los dueños del colegio en particular nos dicen, queremos hacer un nuevo colegio, queremos hacer una nueva infraestructura, pero ya no queremos que vaya a fallar. ¿Sí? Entonces nosotros comenzamos estudiando el fenómeno, buscando qué alternativas se pueden usar. Ya hubieron otros colegas, otras consultoras que hicieron otro tipo de propuestas, pero consideramos que no eran las más adecuadas por el comportamiento de todo el sector, ¿verdad?
Entonces decíamos que el análisis de la ingeniería geotécnica en el área de estudio indicaron que hay un alto riesgo de licuación en los suelos de cimentación hasta profundidades entre 8 y 10 metros. Por lo tanto, era factible hacer un tratamiento del suelo porque no era tan profundo, ¿sí? Y hicimos toda el área de la cimentación, hicimos un tratamiento de suelo con micropilotes, con inyecciones de leche de cemento, y generamos un bloque de suelo mejorado que permita un adecuado comportamiento de la cimentación durante los eventos de sismo. Para verificar los beneficios del tratamiento, hemos realizado ensayos geotécnicos con sondeos mecánicos, con pruebas SPT y con prospección geofísica de velocidades de ondas de corte, antes y después de la instalación de los micropilotes, y determinamos un incremento en las características del terreno reforzado. Es lo que se esperaba, ¿no? Pero ¿cuánto? Eso fue lo que nosotros buscamos. ¿Cuánto es que se ha mejorado el terreno? ¿No? Entonces decíamos que hemos hecho ensayos para determinar el comportamiento del bloque de suelo mejorado por instalación de micropilotes, ¿no? Y bueno, hicimos pruebas SPT, perfiles EBS, y entonces lo que queremos demostrar acá, o lo que queremos dejar claro acá, cómo se utiliza la metodología para evaluar la resistencia o el factor de seguridad por licuación. Básicamente eso, ¿sí? Entonces, pero ya una vez que tengo el suelo reforzado, también necesito verificar que, como en cualquier cimentación, se analicen los estados límites de resistencia y los estados límites de servicio con la nueva condición del suelo, la condición de suelo reforzado, ¿sí? Entonces, para caracterizar los materiales potencialmente licuables, se realizaron algunos sondeos mecánicos y se siguieron los procedimientos para determinar la relación de esfuerzos cíclicos. Primero, una relación de esfuerzos cíclicos, que es el CSR, que es el Cycle Stress Ratio, la relación de esfuerzos cíclicos. ¿Qué significa eso? Que hay un esfuerzo geostático en estático y que hay un esfuerzo durante el sismo. Y que entonces hay una relación. El ratio es una relación, una división entre el esfuerzo en estático y el esfuerzo durante el sismo. Por eso se llama cíclico durante el sismo, relación de esfuerzos cíclicos, Cycle Stress Ratio, y la relación de la resistencia cíclica, el Cycle Resistance Ratio. Pero ¿qué significa eso? Que en estático el suelo va a tener una resistencia, y como vimos ya en el sismo va a tener otra resistencia. Y también tenemos que saber cuál es esa relación de resistencia cíclica. Si tengo 100 en estático, cuando esté en el sismo ya no voy a tener 100, voy a tener 80, 70, 50, ¿cuánto? ¿Sí? Basado en las pruebas SPT y según el método propuesto por, ahí le faltó una E a eso, Schitt e Idris, actualizado por Idris y Bollinger. Previamente se describe el entorno geológico y geomorfológico del área del estudio para establecer el origen de los depósitos aluviales. Recuerden que la norma NEC habla de que los estudios geotécnicos tienen que comenzar con un estudio geológico, conocer el entorno geológico y geomorfológico del área para establecer de dónde salieron esos depósitos, cómo fue que se formaron esos depósitos, y en base a ello poder decir cuál va a ser su comportamiento. También se evalúa el peligro sísmico.
es decir, la máxima aceleración esperada en el sitio a nivel de roca, el PGA, Peak Ground Acceleration, PGA Rock, en roca. Y asimismo el PGA Soil, la aceleración máxima esperada en el nivel de suelo, así como lo establece la norma NEC, ¿sí? Basándose en el perfil de respuesta sísmica del suelo que se obtiene con el análisis de los 30 metros superiores del depósito, ¿sí? Cuando hicimos un análisis de perfil de velocidades, también lo podemos hacer con SPT. Entonces decidimos hacer las dos cosas, ¿no? La selección del método de tratamiento de la cimentación se basó en las limitaciones espaciales que teníamos para el trabajo, la cercanía de estructuras colindantes y un entorno urbano donde se ubica el área de trabajo. Es decir, si ese sitio donde falló el edificio es un sitio de alta peligrosidad por su comportamiento, entonces todos los edificios que están alrededor están en el mismo ambiente. Y si no tienen un buen diseño, como no lo tuvo un colegio, entonces seguramente esas casas también iban a tener problemas. Peor si nosotros le generábamos mucha perturbación al área de la implantación del edificio. Entonces se hizo el tratamiento y luego del tratamiento se hicieron ensayos de comprobación con SPT y con perfiles EBS y el análisis determinó una variación favorable de las propiedades ingenieriles del terreno. Con las propiedades mejoradas se realizan las comprobaciones del comportamiento del bloque del suelo con micropilotes, ¿no? Que tenían 6 pulgadas de diámetro, estaban espaciadas cada 2 metros, tenían 7 metros de profundidad, ¿sí? Y sobre la cabeza del pilote, del micropilote, ¿verdad? Se construye una capa de suelo reforzado con geomalla biaxial para que reparta adecuadamente la carga y no produzca el punzonamiento de los pilotes, de los micropilotes, ¿sí? Además se plantea construir una línea de tuberías de disipación del exceso de presión de poros para aislar la cimentación perimetralmente del efecto de la celeridad de la onda, pues, ¿no? El entorno geológico era el valle aluvial del río Manta, a nivel de desembocadura, y básicamente estábamos hablando de unos depósitos aluviales holocénicos, arenosos y limosos, es decir, suelo netamente friccionante, ¿sí? Provenientes de la erosión de los materiales que en este caso dominan las rocas de tablazo. Las tablazos son conglomerados calcáreos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de material netamente friccionante. Y el producto de esos materiales es lo que tenemos como depósito de suelo, ¿no? Entonces, debajo estaba la formación Tosagua, pero esa no iba a fallar, es decir, pero estaba desde los 35 metros para abajo. Entonces, el material que está arriba es el que va a tener esa susceptibilidad al igual. Ahora, bueno, se hicieron observaciones locales, advierten la presencia de un cordón litoral, paleodunas, entre el sitio del estudio y la línea de costa, ¿sí? Hacia el sur se observan unas pequeñas elevaciones llamadas colinas de Tarqui y que alcanzan unos 25 metros. La interacción del sistema fluvial del río Manta y sus tributarios con la desembocadura, con una evolución y una dinámica de la línea de costa, influyen en las condiciones particulares del depósito y de los depósitos litorales que hay en el área del estudio. Es decir, es un complejo por el hecho de que la cuenca produce materiales friccionantes y lo que viene de la línea de costa también son materiales arenosos, netamente arenosos, ¿verdad?
Y entonces se arma un complejo de depósito aluvial y litoral. Entonces, se observa que hay una falla geológica en la alineación principal del río Manta, ¿no? También hay una serie de fallas continentales capaces de generar movimientos sísmicos superficiales o corticales, que le llaman, ¿no? En la zona de estudio. Hicimos un mapa, revisamos el mapa de fallas y vimos que todas estas, de todas ellas, ¿cuál era la que podía causarle mayor problema? La magnitud máxima probable de 8,1, ¿verdad? Era la subducción. Con esto queríamos dejar claro también que el fenómeno de 7.8 no es lo peor que esperamos en Manabí, ¿sí? Lo que esperamos en Manabí es 8.1. Y con 8.1 las cosas van a ser mucho más complicadas que lo que hemos tenido, ¿sí? La aceleración a nivel de roca de 0,49 veces la gravedad. Las fallas continentales cercanas son las Ipijapa, Puerto Viejo, Bahía, Calceta, que también se presenta la falla del Aromo y en el sector de Cabo San Lorenzo algunas otras fallas que llegan hasta la cabecera del río Manta. Asimismo, en los últimos 120 años, los sismos de mayor intensidad, en 1942 ya fue mayor que el que vimos ahora en 2016, y tuvo 7.9, ¿no? Y en abril de 2016 que hubo 7.8. Pero acuérdense que en Esmeraldas hubo un 9.01, ¿sí? Las evaluaciones y registros son coincidentes con los indicados en la norma NECT, ¿verdad? Que rige el diseño sismo resistente en el territorio ecuatoriano y establece la NECT que el valor del PGA Rock puede llegar a 0,5, puede ser mayor, pero ellos lo acumulan todo en 0,5 o mayor. Entonces vimos con el perfil de velocidad de propagación y dijimos que el suelo clasifica como un suelo, ¿dónde está aquí? Ya, encontramos un factor de amplificación del 12% y nos da 0,56, ¿no? Pero era un perfil de suelo tipo E, pero no lo veo por aquí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos que quede bien claro, ¿no? Que las condiciones geotécnicas, los sondeos mecánicos y los ¿cómo es? Y los perfiles de BS, ¿sí? Básicamente hay una capa superficial de menos de 15 golpes. Muchos estudios hablan de menos de 10 golpes. La compacidad que tenga menos de 10 golpes o menos de 15 en nuestro caso, ¿verdad? Van a presentar un alto potencial de licuación. ¿Por qué? Porque uno de los criterios era baja compacidad. Y si tiene menos de 10 golpes, pues es lo que le podríamos decir de baja compacidad, ¿no? Después, cuando ya tiene más de 30 golpes, ya no es susceptible a licuarse. Por eso, una de las proposiciones habla de baja compacidad, ¿no? Entonces, la capa de suelo potencialmente licuable tendría un espesor entre 5 y 10 metros. Limos de alta plasticidad no son susceptibles a sufrir licuación y los materiales no plásticos que presentan alta compacidad tampoco. ¿Sí ven? Mire cómo descartamos esas proposiciones que no se cumplen para evitar que haya confusión, ¿no? Luego utilizamos unos documentos técnicos de la Universidad de California en Davis y luego usamos otro que era de la Universidad de California también, pero en Berkeley. Pero
¿qué es lo que hacen estos informes? Determinan la relación de esfuerzos cíclicos y la relación de resistencia cíclica de los suelos basados en la prueba de SPT y algunos análisis de casos históricos de licuación. O sea, ¿dónde calibran? En donde hubo licuación, ¿ya? Entonces, se determina esto y hemos hecho aquí un seguimiento del procedimiento, ¿sí? La expresión de la relación de esfuerzos cíclicos está determinada por una magnitud de momento específica en términos de la máxima aceleración horizontal originada en dicho sismo y un esfuerzo efectivo vertical geostático a la profundidad que estamos analizando. Y entonces decíamos que la relación de esfuerzos cíclicos para un momento M y un esfuerzo efectivo sigma B0 es igual al 65% de la relación del esfuerzo vertical total contra el esfuerzo efectivo, pero el esfuerzo vertical total multiplicado por la aceleración horizontal máxima me da esfuerzo cortante. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Y luego un factor de reducción de los esfuerzos cortantes que toma en cuenta la respuesta dinámica del perfil de suelo. Si yo multiplico el sigma B0 por la aceleración, lo que me está dando es el esfuerzo cortante horizontal que genera el sismo. Pero como no puedo multiplicarlo por la aceleración, lo multiplico por la relación de A entre G para hacerla adimensional, ¿sí? Y me quede en las mismas unidades del esfuerzo vertical. Luego el factor de reducción tiene que ver con alfa, beta, que son parámetros que a su vez tienen relación con la profundidad del estrato, ¿no? Y nos lleva a lo mismo, ¿no? Que a cierta profundidad ya esos valores se hacen tan pequeños que ya no hay susceptibilidad a la licuación. La magnitud del momento del sismo máximo probable, sus limitaciones de magnitud es de 9, por lo tanto nosotros la podemos usar sin mayor problema. Dijimos que esperábamos 8.1 y entonces aquí está la corrección del N160, la corrección por contenido de finos, ¿no? El FC es el contenido de finos, que es equivalente al pasante tamiz 200. La relación de resistencia cíclica, en cambio, tiene que ver con el número de golpes, ¿verdad? Y una serie de evaluaciones en función de la magnitud de momento. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Escalamos el momento al sismo máximo esperado y dijimos todas las muestras que se ubican hacia la derecha de la curva, ¿verdad? Son estables. Y todas las que se ubican a la izquierda son susceptibles a licuarse. ¿En qué nos basamos? En el N160 clean sand, o sea, considerando el contenido de fino. Porque dijimos, si este contenido de fino pasa del 50%, ya no es suelo grueso, sino suelo fino, ¿verdad? Entonces hay una corrección al número de golpes por la contenido de fino, que lo vimos más arriba, pues, ¿no? Y entonces determinamos la curva patrón y todo lo que está hacia la izquierda se licúa, todo lo que está hacia la derecha no se licúa. ¿Qué es lo que pensábamos hacer? Que todo el material de la izquierda pase a la derecha, ¿no? ¿Cómo? Cambiándole la estructura del suelo. Como se observa en la gráfica, el 30% de las muestras resultaron no licuables debido a que presentaron valores de 1,60 clean sand mayores de 30 golpes. Por el contrario, el 70% presenta condición licuable. ¿Qué hicimos? Hicimos poner un sistema de micropilotes, ¿verdad? A esos micropilotes le inyectamos lechada de cemento, empujamos el agua, cambiamos la estructura del suelo y quedó ya reforzado con el micropilote, ¿verdad? Luego hicimos ensayos de velocidad de propagación de onda, aseguramos que eso había cumplido con su objetivo
y de ahí construimos este bloque de suelo reforzado ahora con geomallas biaxiales, y de ahí ya cimentamos directamente la zapata normal, como estuviéramos asegurando que el suelo de soporte no va a fallar. Los micropilotes los analizamos con el ASTO LRFD, ¿no? En ese entonces la última versión era 2014, ahorita estamos en la versión 2020, y básicamente estas fueron las comprobaciones que se hicieron, ¿no? Gráfica comparativa, la prueba es SPT antes y después de la instalación de los micropilotos, ¿ya? La capacidad de carga de los micropilotes en la condición estática no había problema, pero considerábamos que en la condición sísmica, aunque las evaluaciones nos habían dado un mejor comportamiento del suelo, todavía no nos íbamos a confiar de esa situación y decidimos hacer comprobaciones adicionales, ¿verdad? Y propusimos analizar la resistencia del micropilote con una ecuación producto del análisis de todas estas evaluaciones de la resistencia reducida durante el sismo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la resistencia reducida? Entonces esa resistencia reducida dice: recomendada para el presente estudio, la relación S sub U durante la licuación contra el esfuerzo efectivo vertical en función del número de golpes propuesto por quien les habla, ¿no? Y con esa evaluación nosotros nos aseguramos que aún teniendo la resistencia reducida, se cumpla el estado límite de falla y luego se cumpla el estado límite de servicio. Como ustedes ven, el efecto del mejoramiento del suelo se dio más en la parte superficial, aunque hasta el 8 metros se ganó significativamente. Hubo una mejora por debajo de los 8 metros, que significa que durante la inyección estos materiales se corrieron hacia el fondo, pero ya a profundidades mucho mayores ya no es significativo el efecto, ¿verdad? Pero por lo menos hasta los 12, 14 metros, aunque tratamos solamente los primeros 8 metros. ¿Sí? Entonces hay un efecto, se gastó cualquier cantidad de sacos de cemento, pero si se iba el cemento era porque estaba mejorando el suelo, ¿no? Después analizamos el estado límite de servicio en función de las deformaciones laterales, preveniendo el lateral spread, como habíamos dicho, ¿verdad? Y la distorsión lateral en términos de desplazamiento lateral del suelo, lo calculamos con el método del profesor Siebert, ¿no? Y nos planteaba que básicamente aún en el sismo máximo probable, ¿no? Lo que se iba a presentar en la máxima condición, 75 milímetros de desplazamiento, que era muy aceptable para las condiciones del terreno, ¿verdad? Entonces, este mismo procedimiento que ustedes lo tienen es el que vamos a utilizar en la evaluación de la cimentación de un puente que está supuesto de construirse sobre esos materiales susceptibles a licuarse. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a analizar la susceptibilidad de la licuación, el índice o el factor de seguridad contra la licuación. Si ya nos sale que es licuable, entonces hacemos el tratamiento. Si nos sale que no es licuable, entonces ¿para qué va a hacer ningún tratamiento? No le parece. Lo importante es que ustedes aprendan a evaluar ese material y sepan decir, como dijo la señorita Mosquera, ¿no? Para eso hacemos los estudios del suelo, para saber cuál es el comportamiento del suelo. ¿Sí? Y vemos que si el suelo tiene
es susceptible a licuarse. Son suelos cohesivos, materiales no plásticos, no tienen mayor cantidad de arcilla. Si los suelos están saturados, si los suelos tienen baja compacidad, eso ya es una voz de alarma, ¿sí o no? Reconocer esos materiales ya es importante. Lo mismo que cuando hablamos de los suelos expansivos. Si tengo el límite líquido alto, mayor de 50, el índice plástico mayor de 25, ¡hey! A revisar que no sean suelos expansivos. Lo mismo acá. Número de golpes menores que 10, hasta una profundidad de 10, 15 metros, suelos no plásticos, suelos saturados. Entonces, ¡hey! Alerta. Vamos a estudiar el fenómeno de la licuación. ¿Sí estamos? ¿Qué dice, señorita Mosquera? Y ahora sí se entendió, porque acá Julio dice que se le traga la tierra, se le traga los edificios, el otro dice ¿qué es que dijo José Luis? Yo no dije eso. No. ¿Quién dijo que se le tragaba el edificio a la tierra? Pero yo mencioné. Ah, ya, entonces, olvídate, no te traga nada, simplemente es el suelo falla y el edificio se hunde. No se lo ha tragado, ahí está hundido nada más. ¿Sí? Ley de conservación de la masa, física elemental de tercer grado en la escuela. ¿Ah? La era del hielo, que No. como en las películas. Miren, la Tierra se enfrió hace 4.600 millones de años. Se formó una costra hace 3.800 millones de años. Se produjo el Pangea después de una gran deriva continental, y luego ese Pangea se volvió a dividir, y entonces la posición actual de los continentes es parte de esa deriva, ¿no? Y por eso es que estamos en esos contactos convergentes, en esos contactos divergentes, en esos contactos distensivos y otros compresivos. Y entonces cuando estamos en contacto compresivo, se genera la subducción. La subducción es un fenómeno de acumulación de energía hasta que se sobrepasa los esfuerzos de contacto y entonces se rompe ese contacto y se genera un sismo. Pare de contar, no hay otra razón. ¿Ya? Entonces, ese movimiento se traslada por las rocas y luego que ya pasa por las rocas que tienen mayor rigidez que los suelos, o sea, pasa más rápido por la roca que por el suelo. Cuando encuentra un suelo hay un contraste de impedancia, por lo tanto hay una deformación en el suelo y una disipación de energía. Por eso es que cuando calculamos la pérdida energética, siempre decimos que con un 5% de caída de energía, un dumping del 5%, porque siempre se va a perder en el contacto roca-suelo una cierta cantidad de energía. Pero luego, en la masa de suelo, se amplifican las ondas. ¿Ya? Y entonces el PGA, la aceleración máxima probable a nivel de suelo, por lo general es mayor que la aceleración máxima a nivel de roca, y ese efecto de amplificación es lo que hace pues también que la carga, la fuerza lateral, la fuerza sísmica, que la representamos en el diseño del edificio, no para que nos conocerla, sino para que el edificio sea capaz de soportar esas fuerzas. Por eso que se llama diseño sismo resistente. No se llama diseño antisísmico, porque no estamos evitando el sismo. ¿Sí? Estamos haciendo que las estructuras, a pesar de que se presente el sismo, se mantengan de pie, se mantengan en pie, como dicen, ¿no? Entonces, son estructuras sismo resistentes, no son antisísmicas, ¿ya? Antisismo significaría que evitamos que se produzca el sismo, eso es imposible.
¿ya? Pero sí podemos hacer es que la estructura resista las fuerzas que se producen durante el sismo. Entonces la estructura es sismo resistente. Y eso es lo que procura la ANEC, que diseñemos estructuras sismo resistentes con el criterio de evitar las pérdidas humanas. ¿Cómo se evitan las pérdidas humanas? Evitando que las edificaciones colapsen. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, para el miércoles ya revisamos cuáles son los datos del proyecto de suelos licuables, ¿no? Ya que me entreguen el otro producto para que comiencen a trabajar en este, ¿ok? Preguntas, jóvenes. Mira, tengo consultas con el proyecto de ahora. Con respecto a los temas de métodos de trenes de arena y WeTrain. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Tienen que entregarlo mañana y todavía está preguntando. Es el miércoles hasta las 6. Ya, bueno. ¿Me Ya, permite dele. compartir? Este es el método de drenes de arena. Hay una consulta con respecto al DE y el RW. El RW era el radio del Del área tren. sí, del DREN, y el DE no sé si es alguna. Bueno, aquí le indica que es como por decir la dimensión Es del el área del. espaciamiento. Es el espaciamiento. Pero este espaciamiento tiene algún criterio donde que diga 3 veces el RW o se No, a toma un ver. valor en sí. O sea, hay una recomendación que es 1/10, ¿ya? Que si el DEREN es de 20 centímetros, el radio tiene que ser, el espaciamiento tiene que ser como mínimo 2 metros o 3 metros, ¿verdad? Pero no necesariamente eso se debe condicionar el diseño. Usted lo que hace es seleccionar en qué tiempo quiere usted que se presente el 100%, no puede ser, ¿verdad? 90, 95%, 90 es buen dato, ¿no? De consolidación. Y en base a eso, usted va calculando el grado de consolidación horizontal y vertical, y de ahí va verificando si se cumple o no se cumple con un espaciamiento y con un diámetro que usted seleccionó previamente. Si no le cumple, busca otro espaciamiento o busca otro diámetro, nada más. Por ejemplo, aquí yo tomé los datos del ejercicio que estaba en Brajadas, de ¿Ya? 9 milímetros creo que es. 9 milímetros, ¿qué cosa? A El ver, WeDrain. Porque no hay dren de arena en 9 milímetros. a ver, ahí. Sí, es 9 milímetros, creo que dice aquí, 0091. Bueno, había uno que era de 10 centímetros y otro que daba 3 metros de diámetro efectivo. O no, No, pero pero 3 metros debe ser de espaciamiento. 3 metros de espaciamiento. Sino que es un poco No. confundido porque aquí también está el de entre Es la lo zona. mismo. Es lo mismo, pues. Mire, si usted tiene un radio hacia la izquierda, hacia el otro lado, ¿cuánto va a tener? Lo mismo, otro radio. Y entre una bolita azul y la otra hay 2 veces el radio, es decir, un diámetro. Y el diámetro es el espaciamiento de entre los drenes de arena. Básicamente es eso, ¿ya? Bueno, y con respecto aquí me indica en el factor de tiempo adimensional, indica un T2. No sé si se refiere a un segundo tiempo de considerar. Que es, ¿Cómo? No. Usted hace el drenaje radial y hace el drenaje vertical y luego saca el drenaje promedio combinado. sí, ¿Sí o no?
Sí, Ya, así es. pues, eso es lo que tiene que... Es que aquí hay un T sub 2, no sé, no entiendo si es algún No, tipo de... el tiempo es uno solo, no se va a sentar en el un lado y en el otro no, es el mismo tiempo para los dos. ¿Cuál es el grado de consolidación que alcanza en ese tiempo el drenaje vertical y cuánto alcanza el drenaje horizontal? ¿Ya? Ya. Eso de ahí es con respecto a los asentamientos, ¿verdad? Claro, pero es el Todo tiempo de asentamiento. el tiempo de asentamiento. Ya, Claro. era con este ya, Y ahí ya solamente ese tiene era. 90.5%. Sí, ¿Ya? sino que tomé los datos de Brajadas para tener Está el bien, desarrollo. está bien. Brajadas es como el álgebra de Baldor. Ahí usted encuentra el procedimiento paso a paso y después ya usted lo aplica para todo lo que usted quiera. Ya, y ¿Ya? con respecto al WIT, el método de WIT-Drain tenía dos dudas también. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me dice un esfuerzo vertical promedio, me parece que es de la mitad entre el esfuerzo vertical final más el esfuerzo vertical efectivo inicial. Es lo mismo, si usted lo coge en la mitad del estrato, le va a dar el esfuerzo vertical promedio. ¿Entre la suma de los dos esfuerzos o tiene que ser en la mitad del estrato? En la mitad, en el centro y la mitad en medio. Ya, a ver, ya, esta era otra consulta. Por ejemplo, hace poco me di cuenta que el grado de conciliación al radial, hay dos fórmulas, uno que se despeja desde el radio radial y vertical promedio y otro que nos da por otros factores que se usan, como el No, C sub B, el T. no, usted analiza independientemente y después calcula el combinado. No, o sea, sí. O sea que por decir esta fórmula o sea, este VR que muestra aquí, que es un despeje de la No, fórmula principal, no no, no, sirve. no, pues te lleva un círculo y va y vuelve. ¿Sí me Por explico? eso, por eso, Claro, es que eso, recién hace poco me di cuenta. no. Quiere decir que se usa esta fórmula acá. A ver, calcula el U radial. Ya tiene la fórmula, ¿verdad? Aquí sí, aquí está recién. Ya, Esta de aquí es. calcula el U vertical. Tiene la fórmula. El U vertical no es lo que ya tenemos en Lo asentamiento. mismo, lo normal, claro, pero es lo normal. En el tiempo T que tú estás Sí, asumiendo, cuánto ha alcanzado la consolidación vertical. sí, ¿Sí? sí. Y calculas U nada más. U vertical. Y después calculas U radial y después sacas el U combinado. ¿Te alcanzó el 90%, 85%, lo que tú hayas querido? Sí, ok, ahí paramos. Si no, cambia el tiempo para ver o cambia el espaciamiento o cambia el diámetro. Mira, tú tienes tres condiciones, como dijimos el otro día, llevémoslo a la teoría del absurdo. Si el espaciamiento se hace infinito, no estoy haciendo nada. Si el espaciamiento lo tiende a cero, significa que estoy cambiando todo el material por arena, ¿sí o no? Y lo mismo con el diámetro. Si el diámetro tiende a cero, no estoy haciendo nada. Y si el diámetro tiende a infinito, estoy cambiando todo el material por arena. ¿Cuál es entonces la solución? Un diámetro y un espaciamiento que nos permita hacer lo que nosotros como ingenieros quisiéramos tener. Un tiempo de consolidación que podamos manejarlo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Listo. Te falta poco, la verdad. Ya dale nomás que es cuestión de sumar, restar, multiplicar y dividir nomás. Dale. Sí, gracias, ingeniero. Ya. Otra consulta, disculpe. Una compañera le envió una parte del Excel. Es para una ayuda de consulta que teníamos con que unos valores no nos salían. Había un error, no sé si era de fórmula o de cálculo. No lo he podido ver, la verdad. Déjeme revisar mañana que tengo un tiempito. Gracias, ingeniero. Sí.
Bueno, pero los demás ni saben lo que estamos hablando, ¿no? Y Ya. ahí es donde estábamos confundidos, porque no sabíamos en función a qué tiempos graficamos, porque tenemos 10 curvas geométricas. Entonces tenemos para como 4 o 5 esfuerzos que estaban en creo que son 5, como para 5 esfuerzos que teníamos tenemos para esfuerzos 2.44, 4.88. A ver, usted tiene esta curva, ¿verdad? La curva edométrica, ¿sí o no? Y para cada una de estas curvas, usted calculó un valor de C sub B, ¿sí o no? Esa parte no me queda clara. Yo tengo mis curvas geométricas de cada uno de los 10 ensayos, ¿verdad? Y esto se supone que es esfuerzo versus relación de vacíos. Ya. Y de allí ¿de dónde sacó el C sub B? No, pues el C sub B no es de esta curva, es la curva del tiempo de asentamiento. Acuérdense. Método de Casagrande y el método de Taylor. ¿Ya? De aquí usted calcula el C sub B. Y una vez que usted tenga el C sub B con cualquiera de los dos métodos, ¿verdad? Usted escoge uno. Yo les había dicho que para las arcillas normalmente consolidadas, Taylor es más efectivo, ¿verdad? Entonces usted lo que hace es que cuando tenga estos datos, usted grafica los valores de C sub B en cada uno de los estados de carga y debería pasar, si la muestra está muy bien hecha, debería pasar es que el máximo valor de C sub B coincida en lo posible con el esfuerzo de preconsolidación. ¿Verdad? ¿Está bien? Coincida con el esfuerzo de preconsolidación. Eso es lo que debería pasar. Si no pasa, no importa, tendríamos que ajustarnos lo más posible a este formato de los datos que a ustedes les salen, ¿no? Lo que también habíamos dicho, que si el sigma BF, el esfuerzo vertical final, ¿no? Donde caiga el sigma BF es el valor de C sub B que usted debería utilizar. Es decir, si el sigma BF está acá, entonces usted va a calcular es con este valor de aquí, por eso lo está graficando. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, ahí voy a entender. Pero es con las curvas de tiempo de asentamiento, ¿no? La curva edométrica es para calcular C sub C, C sub S si corresponde. Pero el tiempo de asentamiento es con las curvas del tiempo contra deformación o con la figura de raíz de T contra deformación unitaria vertical. ¿Sí? Este es Taylor y el de acá es Casagrande. Ni sabe lo que estamos hablando, pero bueno, ahí vamos. No, ok. ¿Sí estamos claros? Sí, muchas gracias. Ya, bueno. ¿Qué dice Natasha? ¿También está confundida o qué? Están igualitas de confundidas.